Bueno, ya estamos aquí otra vez, una vez más, la suerte está echada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven, bienvenidos los que vienen por primera vez y bienvenidos de vuelta quienes están por aquí. Otra vez es hora de demoler algunos mitos, de compartir algo de información, de provocar a nuestros espectadores para que piensen que no es tan difícil, pero algunos creen que es dificilísimo, entonces ni siquiera lo intentan. Y además es gratis, tan gratis como este streaming, que sigue siendo gratis, por supuesto. Puede usted ver sin pagar un céntimo, pero si desea puede apoyarnos, por supuesto, en Patreon o en PayPal. En Patreon con una aportación, con una cooperación, colaboración mensual, y en PayPal por una sola vez. La idea es que haya para poder hacer cosas, para poder hacer todas las cosas que estamos tratando de hacer y que vamos haciendo en este canal, y que cada vez le dedico más tiempo. Con lo de ahora música ya ni les cuento, porque iba a ser fácil. Y ahora que estoy traduciendo letras y ilustrando un poco más las cosas que quiero contar, me estoy otra vez metiendo en un lío enorme, porque les recuerdo que aquí esto lo hago yo. Si el responsable de edición, al que no le pago lo suficiente, soy yo. El responsable de las luces soy yo. El responsable del audio soy yo. El que hace las compras soy yo. El que se pelea con las distintas plataformas soy yo. Hay quien me ayuda con Instagram en concreto, que además no está teniendo ningún éxito, pero bueno, seguimos intentándolo. Pero vamos, que esto es lo que es, y entonces a veces, como muchos de ustedes probablemente ya saben, pues no me da la vida para hacer todo lo que hago. ¿Qué me están diciendo? ¿Que el micro está apagado? No entiendo. Bueno, bueno, decíamos, no me da la vida, y entonces pues andamos en las músicas, en las muchas cosas que estamos haciendo ahora. Sobre todo decía yo lo de ahora música me da mucha ilusión. Esta semana, por ejemplo, mañana voy a estrenar uno que es, acordé con Broken Pitch, el grupo gallego de covers que me gusta mucho, pero que llevo tiempo diciéndoles que tienen que hacer temas propios. Hombre, los están haciendo porque ellos quieren, no porque yo se los haya dicho, esto es evidente. Pero bueno, tienen un nuevo tema, y un nuevo tema que comenté sin haberlo visto antes. Esto es lo más importante, es decir, puse el vídeo y lo empecé a comentar sin haberlo visto antes, y entonces, bueno, ya tenemos ahí los resultados, ya hablaremos con ellos también, que es un compromiso que tenemos que hablar con ellos. Vamos, que estoy haciendo cosas que me gustan muchísimo. La semana que entra voy a comentar a Rush, que es una de mis bandas favoritas, pero no tengo tiempo, y la falta de tiempo me está matando. No se escucha, me están diciendo que no se escucha, que está bajo el volumen. A ver, puede ser dos cosas. Puede ser que me alejé mucho el micro, y puede ser que tenga esto de volumen bajo. No veo otra forma. ¿No se oye? ¿Se oye, no se oye? ¿Se oye, no se oye? No se oye, no oigo. Y esto sí es raro. Permítanme un segundo. Sé que... ahora sí. ¿Qué? Hay mucho eco. ¿De qué va a haber eco? No tiene por qué haber eco. A ver, permítanme un segundo, porque estamos peleando aquí. El volumen de entrada ha subido allí un poco, ha subido un poco más allí. Esto, a ver, no, es que no era culpa de ustedes esta vez, al parecer era culpa mía. Problema, a ver, para contarles qué fue lo que pasó aquí. Y tenía yo. A ver, ¿se oye mejor? Sí, se oye mejor. Claramente se oye mejor, estoy viendo mis volúmenes más altos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues les cuento.
Este ordenador que ven aquí, me lo llevé a Murcia, porque tenía yo cosas que hacer de trabajo en Murcia. Y entonces, no me digas eso. Qué barbaridad, tienen toda la razón del mundo. El que dijo que estaba poniendo el audio de los cascos tiene toda la razón del mundo. Ya puse el vídeo, el audio de este micrófono y el audio de este micrófono. Pues se escucha mucho mejor, quiero suponer, ¿no? A ver, subimos aquí, subimos acá. Y 1, 2, 3. Ahora se oye mejor. Levanten la mano. Digan algo. Comenten algo. Yo siento que ahora sí se escucha bien. Y si no, lo que van a tener que hacer es de ustedes, porque yo mis niveles son tales que estoy saliendo en amarillo. Si le doy más duro, empiezo a salir en rojo y entonces empieza a distorsionar, lo cual es algo que no queremos que pase. Bueno, suban su volumen. Acuérdense siempre que aquí en YouTube, en los controles de YouTube hay un control de volumen que no es forzosamente el control de su ordenador, de su computadora, de su computador, como le digan en su pueblo. Entonces tienen que cambiarlo. Tienen que subirle allí, porque pueden tener a tope sus propios auriculares, sus propios altavoces, pero si el volumen de YouTube está bajo, pues está bajo. Bueno, decía yo, ¿qué pasó aquí? Pues que la pasada semana, el jueves precisamente, estaba yo en Murcia haciendo esto, hablando sobre trabajo digital y sobre las formas de organización que estamos intentando algunos creadores digitales con objeto de tener una mejor relación con las plataformas con las que trabajamos, plataformas a las que les damos a ganar muchísimo dinero y plataformas que nos dan a ganar dinero a nosotros. Evidentemente, si yo gano el 75% de los anuncios, pues sí, es que YouTube solo gana el 25%, pero gana el 25% de todos los anuncios de 51 millones de canales. Y yo solo gano el 75% de los anuncios de mi canal. Hablando de estos ingresos, muchas gracias a GTA, un uruguayo en España que nos manda un superchat, muchísimas gracias. Entonces me fui a Murcia y como tenía trabajo, pues llevé el ordenador, la computadora, el portátil, el notebook, y me lo llevé y claro, ahora viene con todo desconfigurado y me está dando muchos problemas, lo siento, porque no lo había yo usado desde el día que vine. ¿De qué estuve hablando? Estuve hablando de un tema que llevamos años trabajando. Esto empezó en septiembre de 2019, por allí, cuando la Unión General de Trabajadores me invitó a hablar sobre trabajo digital, nuevas formas de trabajo y nuevas formas de organización sindical. Y porque yo soy alguien que cree en los sindicatos y sé que los sindicatos son imperfectos y sé que los sindicatos tienen problemas, pero solo hay algo peor que un mal sindicato y es cero sindicato. La gente de Amazon, de Staten Island, se acaba de conseguir organizar sindicalmente. Los de Starbucks, 50 tiendas de Starbucks en Estados Unidos se organizaron sindicalmente. Todavía no hay negociaciones, todavía el sindicato no se sienta a hablar con la empresa, porque eso es lo que hacen los sindicatos. La huelga es una cosa que ocurre de cuando en cuando. Lo que siempre hacen los sindicatos continuamente es hablar con la empresa. Antes de que hubiera un solo diálogo con la empresa, de pronto Starbucks descubrió que le podía subir el 25% del salario a todos sus trabajadores y que no se iban a hundir, ni se iban a ir a la quiebra, ni iban a tener que cerrar 200,000 tiendas. Y Starbucks aumentó el 25% preventivamente. Para eso sirven los sindicatos, para que la enorme fuerza de las empresas se vea compensada con una fuerza de los trabajadores colectiva que pueda defender sus intereses como legítimamente los defiende la empresa, y cuando las cosas marchan bien, la empresa y los trabajadores están satisfechos y todos ganan dinero y todos viven satisfechos y todos viven dignamente y todos viven sin humillaciones. Bueno, dicho eso, mucha gente se enojó otra vez conmigo porque me fui a Murcia. ¿Cómo me voy a hablar a la Unión General de Trabajadores? Todos los sindicatos son ladrones, todos los sindicatos son corruptos, cosa que no es cierta para empezar. Claro, quien te comenta desde México algo sobre el sindicalismo, te está comentando el sindicalismo de México. Pero aún en México les quiero recordar una cosa, huelgas como la de Pascual.
la de los refrescos Pascual, llevó a que la empresa quedara en manos de los trabajadores y es una cooperativa hoy en día. Incluso en México hay sindicalismo decente, sindicalismo sensato, sindicalismo honesto. Puede que los grandes sindicatos que básicamente controlaba el gobierno no eran así, pero sí hay un sindicalismo honesto y lo hay en todo el mundo y tenemos que aprovecharlo y utilizarlo. Y si no lo hay, organizarlo. Organizar un sindicato como se organiza en Estados Unidos, que es un país anti-sindicatos. Y los que dicen, es que lo que tú quieres es que vea más gente tu canal, no lo voy a conseguir. No es de eso de lo que se trata el sindicato, ni es un sindicato además lo que estamos haciendo, porque los trabajadores independientes y algunas empresas que producen para YouTube, pues no pueden sindicalizarse. Los sindicatos son trabajadores asalariados. Lo que estamos haciendo es otro tipo de organización, una red de creadores que desea mejorar sus condiciones, que es muy legítimo, lo siento, muy legítimo. Entonces, bueno, otra cosa, ayer saqué otro video precisamente a celebrar el sufrimiento, sobre el sufrimiento en la Iglesia Católica. Esto a raíz precisamente que estuve en Murcia, entré a la Catedral de Murcia y no solo había clásicos Cristos sangrantes y vírgenes dolientes, sino que estaban recitando, rezando un rosario, una señora que llevaba la voz cantante y un puñadito, no pasaría de 20 fieles que estaban rezando el rosario. Y de pronto, Cristo, sálvanos de los males del infierno, ten piedad de nosotros. Y yo decía, esta humillación nunca me ha gustado. Nunca me gustó cuando estuve en la iglesia y era yo muy pequeño, y menos me ha gustado desde los 16 años que me salí de la iglesia. Entonces, por eso hicimos este video sobre el sufrimiento en la Iglesia Católica, que los invitamos a que lo vayan a ver. Y finalmente tenemos al señor Bach. El problema es este. Uy, se cayó. Ahora les explico. El chiste es que aquí está me mandé a comprar un busto de Bach y yo pensé que era como de este tamaño y es así. Es así de pequeñito. Entonces le tuve que tomar una foto para que ustedes disfruten y lo vean. Y claro, por razones lógicas lo puse, aquí está, en esta parte de aquí. Aquí está Bach y atrás de él está unos CDs de los Beatles. Los últimos CDs de los Beatles que compré, por cierto, que ahora todo lo hago en línea como todo el mundo. Tengo mi música en línea, salvo ciertas cosas que son inencontrables en los espacios en línea precisamente. Discos, por ejemplo, de Tuba Skinny, que a Tuba Skinny se le compran los discos, o se les compra la música en línea porque necesitan el apoyo de todo el mundo. Entonces, pues así, en ello estamos. Vamos a ver un par de cosas de chat que me parecieron interesantes. No puedo verlas todas, ustedes me van a disculpar, ya se las saben. Pero tenemos lo siguiente. Me preguntan sobre Antonio López de Santana. Antonio López de Santana es uno de los personajes más extraños de la historia de la política mundial. Antonio López de Santana fue presidente de México 11 veces. Se hizo famoso, entre otras cosas, por poner un impuesto a puertas y ventanas. Si tú querías tener ventana en tu casa, pagabas. Que tenía muchas ventanas, pagaba mucho. Un tirano de estos de nivel muy, muy elemental, muy bajo. Y dice la pregunta, porque vamos a dejarla, vamos a ponerla si la encuentro aquí. No la encuentro, perdón. Pero lo que nos dice es, hay controversia si vendió o no la mitad del territorio mexicano. Sí, sí la vendió. Siguiente pregunta. Sí, sí la vendió. No se le reconocen sus logros como haber defendido al país en más de una ocasión. Mira, a los personajes históricos no hay ninguno perfecto. Entonces se les valora por si lo que hacen bien es mucho más de lo que hicieron mal. Y cuando pierdes la mitad de un país, el que hayas sido bueno con los perritos o que hayas un día defendido de una invasión no va a contar. Porque perdiste la mitad de tu país. Y más gravemente, y una historia que poca gente conoce, y te la voy a... Búscala. Busca la batalla de Padierna. En la batalla de Padierna, y no me acuerdo ahora claro del nombre del general, en la batalla de Padierna se da cuando la invasión de Estados Unidos precisamente, vienen las tropas estadounidenses desde Puebla y los está esperando el general Gabriel
no me acuerdo qué, en Padierna. Padierna tiene la característica de ser una zona rocosa de roca volcánica que es muy violenta tanto para transportarse uno a pie por ella como con caballos. Entonces la idea de Gabriel Valencia, la idea del general Valencia era partir a los invasores en dos y empujar a uno de los grupos hacia los pedregales de Padierna, donde francamente no podían ni pelear ni nada, y lo cual le liberaba para atacar al otro grupo. En los altos de Padierna estaba Santana con toda la división del norte de caballería fresca. De caballería, habían tenido batallas en el norte, se habían trasladado al centro de México. Padierna estaba en las afueras de México, ahora es parte, por supuesto, lo más de Padierna es parte de la Ciudad de México. Y Gabriel Valencia tenía su plan de batalla. Pero Santana le dijo, espera a mi orden para atacar. Claro, Valencia ve que ahí está arriba Santana y Santana no se mueve. Y Santana no se mueve y es el momento de que poner en práctica su plan de batalla. Entonces Gabriel Valencia decide atacar. Y va bien su plan. Si tú haces que retroceda el ejército en esos momentos, tiene que dejar atrás carros con municiones, con víveres, tiene que retroceder hasta Puebla, tiene que volver a avituallarse y te permite probablemente ganar la guerra. Cuando Santana ve que lo ha desobedecido Gabriel Valencia, se niega a apoyarlo con la caballería de la División del Norte. La batalla se prolonga a lo largo del día y finalmente Valencia se ve obligado a retirarse. A tal grado que Valencia se escondió, desertó, porque además sabía que Santana le podía hacer daño. Uno de los biógrafos de Santana, los que yo he leído, decía que salvo Fernando VII, nadie ha perdido más en América de lo que perdió Santana ese día, porque ese día se perdió la mitad del país, porque ese día se perdió la guerra contra los Estados Unidos. Fernando VII perdió toda América. Una de las ucronías que yo siempre he querido escribir es una ucronía donde alguien con inteligencia hubiera convencido a Fernando VII de hacer una mancomunidad hispánica de naciones, en vez de empeñarse en evitar las independencias. Si a raíz de la Constitución de 1812 se pudiera haber propuesto, les damos la independencia pero formamos una comunidad económica, pues el mundo quizás hablaría en español hoy, qué sé yo. El caso es que Santana era un imbécil, era un mal militar, era un pésimo presidente y sí, perdió la mitad de la población y entonces, pues reconocerle sus logros se vuelve bastante difícil. José Bendek, cuando me preguntó si el trabajo por horas violaba derechos laborales, dice, se refiere al trabajo donde en vez de 8 se trabajan 3 o 4 horas como pasa en Estados Unidos y pasa en todo el mundo, se llama trabajo a media jornada o a trabajo a tiempo parcial y no viola los derechos. Porque hay gente que tiene 2 y 3 trabajos de 3 horas también. Entonces, ahí sí es, si tú quieres un trabajo de 8 horas, consigue un trabajo de 8 horas. Hay mucha gente que consigue trabajos de 4 horas y no se están violando sus derechos mientras se le paguen las 4 horas y se les paguen las horas extras y tengan los descansos que marca la ley, etcétera, etcétera. ¿Cómo quedó con los que lo invitaron a México a dar una plática? Pues estamos platicando, como decimos en México. Estamos conversando, seguimos en conversaciones. Yo les propuse esto, parece que lo aceptaron. Si lo aceptaron, entonces en junio estaré hablando ante la gente de Va por México de por qué Va por México no debe ganar las elecciones de 2024. Va a ser interesante. ¿Le gusta B.B. King? Siempre hablo de B.B. King, incluso en el disco de blues, en el video que hice sobre la historia del blues y sobre el origen y significado del blues, está citado B.B. King. B.B. King es uno de los dioses del blues, entre otras cosas por su maravilloso lenguaje guitarrístico, donde los virtuosos tocan 72,000 notas en semifusas a una velocidad extraordinaria. B.B. King tocaba una nota y hacía el vibrato con el sistema que él usaba, que se llama de mariposa. Si el vibrato se hace con 2 dedos, el vibrato se puede hacer subiendo y bajando la cuerda, y él lo hacía con un movimiento de mariposa de la mano que desarrolló él como técnica absolutamente personal.
Entonces todo el mundo está tocando 20,000 cosas y llegaba B.B. King, tocaba una nota y con esa nota todo el mundo se detenía y decía, ah, mira, qué interesante, qué inteligente, qué bien tocado. Porque el blues no es forzosamente de muchas notas y de solos de shredding enloquecido tipo metal. El blues muchas veces es de una nota bien puesta en el momento correcto. Y B.B. King era el rey de eso. Mira, hay 3 personas cuyos conciertos me perdí por hacer la Semana Negra en Gijón y nunca me lo he perdonado. Uno de Leonard Cohen, que luego murió. Uno de B.B. King, que luego decidió que esta era su última gira por Europa. Y uno de Tom Waits, que no ha vuelto a aparecerse tampoco por Europa. Y uno de los que más me dolió fue el de B.B. King, porque lo considero uno de los grandes maestros del blues, uno de los grandes innovadores y sobre todo un gran promotor de la idea del blues en todo el mundo, ¿no? Entonces, hombre, ¿qué voy a decir de B.B. King? Voy a decir que es verdaderamente extraordinario. Anacita Fernández me pregunta algo raro. ¿Vio el vídeo de Rosanna Kramer donde lo menciona usted? ¿No? Es primera noticia que tengo que Rosanna Kramer me mencione, pero sí tengo que decir una cosa importante. No veo vídeos donde hablan de mí. ¿Para qué? No le veo ningún sentido. Entonces, hay gente que me, pero ¿cómo es posible si dedicó 2 horas a decir que eres basura? Pues está bien. Tiene sus 333 seguidores, otros 400,000 visualizaciones, me da exactamente igual. Pero no me gano nada, no me aporta nada y no suelo ver los vídeos donde hablan de mí. Entonces, pues, si habló bien, gracias, y si me habló mal, no se preocupe, que es lo normal entre muchísimas personas. Pero no lo vi y no tengo previsto verlo. Bueno, vamos a cosas rápidas de esto. ¿Viste lo que sucedió con Nina Afinogenova? Sí lo vi. Se supone que esta agente del Kremlin, incrustada en la televisión del Kremlin, Russia Today, parte de agencia Novosti, del gobierno ruso, o sea de Putin, porque no hay más gobierno ruso que Putin, esta mujer que ha defendido todo lo que ha hecho Putin, de pronto decidió que estaba en contra de la guerra de Ucrania y renunció a Russia Today. Mira, yo tengo un problema. He leído mucho sobre la forma de funcionar de las agencias de inteligencia rusas, soviéticas y rusas. Es decir, desde los agentes de inteligencia del zar que hicieron los que falsificaron los supuestos protocolos de los sabios de Sion para justificar los pogromos contra judíos, hasta todo el trabajo que hizo la NKVD y luego la KGB y ahora la FSB, me hacen pensar que es un truco. Es decir, Rusia no se gana nada convenciendo a los latinoamericanos hoy de que está haciendo bien en Ucrania. Los que ya están convencidos, México, Cuba, Nicaragua, Lula, pobrecillo, y además, bueno, Lula hizo ahí algo más extraño. Lula condenó la invasión, pero al mismo tiempo dijo que era culpa de Zelensky, cosa que tú dices, ¿de dónde sacaste eso, mi querido? Yo sigo estando con Lula, pero ahí metió la pata. Entonces, no tiene nada que lograr en América Latina, teniendo a la Finogenova, o como se llame, apoyándolo y diciendo que todos los ucranianos son nazis. Pero hay un hecho real. Después de la debacle de Ucrania, Rusia va a luchar enormemente por recuperar credibilidad. ¿Qué mejor que tener a alguien que tenía credibilidad? Porque desafortunadamente esta agente del Kremlin, disfrazada de periodista, tenía una enorme credibilidad entre ciertos sectores de la izquierda latinoamericana que ahora finja independencia ideológica. Si la matan, igual empiezo a creerle, pero no la van a matar. No creo que vaya a pasar eso. Si eso le pasa a la Politovskaya, a ella la asesinaron. Esta mujer se va a la oscuridad durante un tiempo y cuando termine la debacle ucraniana, de pronto reaparece, la vuelven a admitir en Russia Today y es la palanca para recuperar la credibilidad rusa. Yo lo haría. Yo es lo que haría. Entonces no le creo a esa mujer ni el nombre. Finalmente, ¿qué te parece el peronismo? No sé qué es el peronismo. Y te voy a decir una cosa, tengo muchos amigos argentinos,
Tengo muchos amigos argentinos peronistas. Tengo amigos argentinos que fueron de la guerrilla montonera que era peronista. Y nadie me sabe explicar qué es el peronismo. Entonces no puedo opinar sobre algo que ni siquiera los que lo militan dentro de él lo pueden explicar. A cambio de eso, voy a intentar al Flaco Citarrosa, vamos a hacer ahora música del Negro Citarrosa, de mi queridísimo Negro Citarrosa. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa ahora, y esa otra cosa es el Día de Europa. Y aquí me voy a meter en un problema con ustedes. Sí, porque hay que hacerlo. No, vamos a usar estos para no tener problemas. Bueno, todo esto empezó por lo siguiente, miren. Hay muchísima gente cuyas principales críticas al mundo a su alrededor son: no es suficiente. Oye, pues es que se está trabajando para acabar con el hambre, pero no es suficiente porque sigue habiendo hambre. Sí, no es suficiente, pero hombre, algo se ha hecho. No, pero no es suficiente. Entonces están todos mal. Oye, mira, pues si usamos tales procedimientos para mejorar los cultivos, ya, pero no es suficiente porque se afecta a la tierra. No, si es que mira, la sola presencia de una especie en la tierra, o sea, es presencia de un individuo de una especie, cualquier especie, sea un mosquito, sea un tapir, sea un rinoceronte, pariente del tapir, por cierto, afecta a su entorno. No, es que entonces no es suficiente, tenemos que actuar sin afectar el entorno. Oye, mira, lo que estás pidiendo es absurdo. Pero mucha gente con eso se satisface en Twitter, ¿eh? No, es que el problema es que no estamos haciendo lo suficiente para acabar con la pobreza. ¿Qué sería lo suficiente? Lo que acabara con la totalidad de la pobreza. Hay muchas razones por las cuales se piensa que hagas lo que hagas, siempre habrá una pequeña fracción de seres humanos que vivan en la pobreza, incluso por elección propia. A ver, si un fanático religioso decide vivir en la absoluta y miserable pobreza porque es un ascético y su relación con Dios le exige las privaciones de la pobreza, ¿qué? ¿Lo obligas a comer y a vivir en un lugar adecuado? Entonces ahí vas a tener pobreza. Entonces puede venir este tipo, si logras acabar con toda la demás pobreza y decirte: no es suficiente lo que se ha hecho porque sigue habiendo un pobre, mira, está ese ahí. Es la forma más cómoda de decir las cosas, ¿no? Es que la democracia que tenemos no es suficiente porque no es 100% representativa, porque permite la entrada de gente corrupta, porque no puede cumplir todas las promesas que hace, porque no es suficiente. Vale, entonces, ¿qué ponemos en su lugar? Una dictadura, una monarquía, regresamos a las monarquías absolutas. El no es suficiente nunca ofrece soluciones. Y yo estuve reflexionando precisamente respecto de esto, porque me quedé con la copla de esta gente que dijo, sobre todo, Europa no está haciendo lo suficiente por los refugiados. Dices tú, es que es absolutamente cierto. Sigue muriendo gente en el estrecho, sigue muriendo gente en el Mediterráneo tratando de alcanzar Europa desde África. Es una tragedia horrenda y no se está haciendo lo suficiente. Y en muchos aspectos no se está haciendo lo suficiente, pero quizás no lo estamos viendo correctamente. Y para esto voy a usar un video que... no sé qué tenía yo aquí. No, un momento. Este es un video que publicó Moncloa, que es la residencia del Poder Ejecutivo del presidente de gobierno en España, y la publicó Moncloa precisamente a raíz del Día de Europa. Y vamos a verlo una vez, y yo sé que muchos se van a sentir muy en desacuerdo con lo que van a ver. La oportunidad del cinismo es enorme aquí, y luego vamos a comentarlo.
Ya que estamos en esto, mi banderita de Europa. Se me puso media asta de pronto. A ver. Entonces, pues esto es como, Europa es lo máximo, no tiene problemas, mira qué cosas echan, unas flores enormes. Y aquí hay un punto interesante. Yo soy mexicano y fui criado en México y viví 44 años en México. Al mismo tiempo soy europeo, soy descendiente de un señor de un pueblo de aquí a 30 minutos y actualmente soy ciudadano europeo, aparte de ser ciudadano mexicano. Entonces, mi visión de Europa no es la de un europeo tipo que haya nacido y vivido toda su vida en Europa. Y por lo tanto no creo que sea justo que nadie dijera que mi visión es eurocentrista o que me siento superior por estar en Europa o que creo que Europa es lo mejor que hay en el mundo. O que es racial o culturalmente superior o algo así por el estilo. Vamos a volver a ver esto y lo voy a ir parando. Que Europa escucha quiere decir aquí, evidentemente, escucha el arte, escucha la música, pero también escucha a los discapacitados. En Europa hay un gran trabajo en favor de los discapacitados. Pero ¿saben qué? No es suficiente. Hay muchos discapacitados que todavía no están en condiciones de tener una integración total en su sociedad. Todavía hay muchas ciudades donde no te vas a encontrar las rampas para que puedas moverte con la silla de ruedas. O luego hay unas rampas donde tienes que ser uno de estos que hacen acrobacias en sillas de ruedas para poder pasar en lo estrechito que es eso, con unas inclinaciones que no hay brazo ni motor eléctrico que lo suba, y problemas de que los semáforos no tienen todos sonido para indicarles el paso o el no paso a los ciegos, y las calles no tienen estas cosas que ustedes habrán visto quizás en algunos lugares, que de pronto por el centro de la calle hay unos adoquines que son con rayitas y en los cruces se vuelven con puntitos y sirven para que los ciegos caminen y sepan que van recto. Y cuando llegan a los puntitos saben que si giran a la izquierda pueden cruzar la calle y si el semáforo suena, pues hombre, 1000 veces mejor, quiere decir que ya pueden pasar. Es decir, lo que falta para integrar a los discapacitados es muchísimo. No es suficiente lo que escucha Europa. Pero en ningún otro lugar se hace esto. Es decir, no hay otro país, otra región del mundo donde se haya hecho lo que ya se ha hecho en Europa. Esto quiere decir que hay un buen ejemplo. No porque sean europeos, son seres humanos como tú y como yo. De identidades vamos a hablar después, el día de hoy, que traigo preparado una bombita. Pero efectivamente, si no te gusta lo que está haciendo Europa, que es insuficiente, hacemos lo que hace ¿quién? ¿Qué país o qué región? Esto, el fenómeno de lo incluyente va exactamente lo mismo. Es la inclusión de personas de distintas etnias, de distintas culturas, de distintas capacidades, de discapacitados, que son discapacitados, tienen capacidades no diferentes. Hay capacidades que no tienen, ni modo, así es. La inclusión de los ancianos, la inclusión de las personas con problemas mentales, la inclusión de todo el mundo. Efectivamente no se ha hecho lo suficiente. Efectivamente falta mucho por hacer. Pero no creo que en ningún lugar, quizás Canadá es lo primero que se me ocurre, porque en Canadá la población está tan dispersa, los centros urbanos son tan escasos, pero quizás el único lugar más incluyente que Europa sea Canadá. Europa prospera, y es un hecho que Europa prospera. Es cierto que la riqueza europea se hizo sobre la explotación de otros países.
Se ha pasado siempre. La riqueza de los aztecas se hizo sobre la explotación de todos los que estaban a su alrededor. Y la riqueza de los incas se hizo sobre la explotación y control de todos los que estaban a su alrededor. Y de Egipto, que pasó lo mismo, y de Alejandro Magno cuando aplastó a Ciro de Persia, y así sucesivamente. Pero ese tipo de coloniaje del que muchos en Europa se avergüenzan, no todos, que todos fascistas hay en todos lados, pero esa historia colonial, yo veo que algunas personas te dicen, no, pero es que Europa está explotando, no como antes. No es suficiente, hay que hacer mucho más por la igualdad económica, pero no está explotando como China, por ejemplo, con sus créditos depredadores. La prosperidad de Europa puede tener defectos en cuanto a cómo se obtuvo la riqueza, pero es como funciona hoy, es una forma de decir que es posible la prosperidad sin la explotación y el colonialismo. Y si es posible, qué bueno que lo hagan países como Canadá, Europa, Japón, que tuvo guerras increíbles y que sí tiene un problema de etnias brutal. No sé, yo creo que es material para reflexión. Aquí, Europa acoge y ayuda. España recibe una gran cantidad de inmigrantes que entran en pateras. Pateras se llaman pateras porque es el tipo son como pequeñas embarcaciones que se usaban para cazar patos, donde vienen 80, 100 personas, mujeres, niños. Es aterrador, es desesperante, y muchas veces cuando llegas, pues ya cayeron al mar varios, o murieron varios, o se hundió toda la embarcación, se perdieron todas las vidas. Es horrible, es absolutamente horrible, y ojalá se hicieran mayores esfuerzos por salvar a más gente. Pero se salva mucho. Se hace más de lo que hacen otros países. ¿Cuántos refugiados sirios recibió Rusia? ¿Qué es culpable directamente de la existencia de los refugiados sirios con la presencia militar rusa en Siria y el apoyo militar que le han dado a un dictador como Bashar al-Assad? Cero. ¿Y Japón? ¿Estados Unidos? Guatemala, Brasil, Argentina, Zambia, Nigeria, Vietnam. Por muchas razones, evidentemente, la primera de ellas es que los inmigrantes no tratan de ir a esos países, tratan de ir a donde está la opulencia y la riqueza, que es Europa. Pero no reciben a refugiados de guerra tampoco en grandes cantidades. ¿Qué hicieron los árabes con los refugiados palestinos? Mantenerlos desde 1948 a muchos. Si eran generaciones enteras que han nacido y muerto en campos de refugiados, donde no se han integrado a Jordania, no se han integrado a Egipto, no se han integrado a Arabia Saudí. Europa no hace suficiente por los inmigrantes y no hace suficiente por los refugiados de guerra, sin duda alguna, pero es la que más hace, y exigirle que haga más es legítimo mientras no se olvide lo que sí hace, y que muchas veces por nuestra posición crítica, que es muy razonable y muy humana, se nos olvida reconocer. Europa impulsa la ciencia y la tecnología, más que nadie, quizás fuera de Estados Unidos. Y aquí es donde más me quería yo detener. Estamos en épocas donde todo el mundo habla contra la democracia. La democracia no se ve como una buena idea. Hay mucha gente que cree que es mejor tener un dictador y él te dice qué hacer, tú obedeces y ya no te metes en problemas. Yo creo que la democracia es horrible, pero es mejor que cualquier otra opción, hasta la fecha. Nadie me ha propuesto una idea mejor. Si ustedes la tienen, por favor, venga. Pero es que no hay otra región en el mundo con democracia funcional. La democracia de Estados Unidos es enormemente defectuosa. La reconfiguración de distritos para que el Partido Republicano concretamente gane mucho más escaños de la población que realmente vota por ellos.
El uso del colegio electoral que permite que George Bush pierda las elecciones y sea presidente, y que Donald Trump pierda las elecciones y sea presidente, por la composición del colegio electoral, que no depende forzosamente del número de votos. El voto popular que llaman en Estados Unidos lo perdió Donald Trump por muchísimo, las dos veces. La democracia dirigida y digerida de los países latinoamericanos, algunos empiezan a tener visos de democracia, pero México nunca la ha tenido, por ejemplo, por favor. Y lo sabemos quienes fuimos borrados del censo y que luego vimos, yo lo vi. Exactamente las elecciones, puedo decir cuándo fue. Bueno, el día del golpe de Estado en Rusia, cuando trataron de darle un golpe de Estado a Gorbachev. Teníamos elecciones en México, a mí no me habían dado mi credencial de elector, y yo me hice parte de una organización que se llamó Observadores por la Democracia, ACUDE, y fui observador, y entre otras casillas electorales observé la mía. Fui en la mañana, vi las listas electorales, ahí estaba yo, dije, pues yo no puedo votar, no tengo la credencial. Cuando regresé en la noche ya había votado yo. O sea, el gobierno le dio mi credencial a alguien que fue y votó, y puedo garantizarles que no votó por el partido por el que iba a votar yo. La democracia es muy escasa en Asia, es muy escasa en África, es muy escasa en Estados Unidos, es muy escasa en la mayor parte del planeta. En el país más grande del mundo, que es Rusia, es muy escasa. En el país más poblado del mundo, que es China, es muy escasa. Europa es democracia, tiene una democracia mejor que las otras, malísima, pero mejor que las otras, pero es la brújula que dice cuál puede ser el camino de una democracia en acción. Y por eso he traído a este canal a alguien como Jonás Fernández, que es eurodiputado, para explicar cómo funciona esa democracia continental, esa democracia de la Europa de los 27, creo que ya somos, o de los 28, para entender por qué es necesaria la democracia. Europa es futuro. Yo lo creo sinceramente. Nunca es el futuro de los europeos, evidentemente. Europa es el futuro de los europeos, salvo de los que salgan huyendo. Pero con todos sus defectos, con todos sus errores, con toda su historia de sangre y de barbarie, es un continente que tiene gente que ha dado un paso adelante. Así como tiene gente que vive nostálgica de las monarquías y de Hitler y de Mussolini, pero tiene gente que ha dado pasos adelante, y esos pasos adelante son un aviso a navegantes. No importa que esto haya ocurrido en Europa, podría ocurrir en cualquier otro lugar, porque no se trata de, como es un modelo europeo en América, nosotros vamos a ser distintos para no ser iguales. Como me decía alguien el otro día, ¿y por qué te gusta la música estadounidense si en Estados Unidos no promueven la música mexicana? Es que analizar las cosas así me parece de lo más pobre, de lo más limitado. Es una demostración de que el ser humano puede hacer ciertas cosas. Y como el resto del mundo está habitado por seres humanos, creo que pueden hacer las mismas cosas, y no por imitación a Europa, sino por buscar lo mejor para todos. Si un descubrimiento médico se hace en Luxemburgo, es estúpido que en Estados Unidos, en Japón o en Guadalajara, la española o la mexicana, digan que no van a seguir no van a aplicar ese avance médico porque no lo descubrieron en su propio país. Esas identidades nos hacen más daño que otra cosa. Bueno. Es el final todo emocionante para agitar banderitas y todo esto que es parte del espectáculo de
del patriotismo europeo, que ojalá existiera, no un patriotismo, no un nacionalismo, pero sí un cierto reconocimiento, que es mejor reconocerte como europeo que reconocerte como español, o reconocerte como vasco, o reconocerte como madrileño, o reconocerte como de tu barrio o de tu pueblo, ¿no? Que siempre habrá enfrentamientos. Yo vivo en un país de ciudad, que la ciudad de Junto, nos peleamos con la ciudad de Junto, tenemos una rivalidad futbolística enorme. Pero bueno, una rivalidad futbolística no es lo mismo que matarse. ¿Por qué el Día de Europa es el 9 de mayo? Y con esto quería yo terminar. No tiene nada que ver con que el 9 de mayo sea el Día de la Victoria para los rusos y el 8 de mayo sea el Día de la Victoria en Europa para Europa Occidental y Estados Unidos. El punto es que la rendición de Wilhelm Keitel en Berlín se firmó a las 22:43 horas de hora central europea, pues Moscú eran 2 horas más tarde, entonces era las 12:43 o la 1:43. Entonces, no son 2 horas, 10:43 en Europa y 0:43 en Rusia. Entonces en Rusia el día de celebración es el 9 y el día en Europa es el 8. ¿Por qué? Porque somos tontos, básicamente por eso. Pues no tiene nada que ver, tiene que ver con este señor que ustedes ven aquí, que se llama Robert Schuman, que trabajaba de ministro de Relaciones Exteriores en Francia, y que en 1950, precisamente 5 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, propuso que quizás Europa Unida podría dejar de tener guerras continuas entre sus países. Y entonces propuso lo que fue simplemente la unión, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, lo más importante para la industria, entonces y en gran medida todavía hoy, para el carbón y el acero. Entonces propuso una comunidad europea para trabajar juntos comercialmente el carbón y el acero, que eso devino en la Comunidad Económica Europea, que devino en la Unión Europea, que devino en lo que es hoy precisamente una Unión Europea en la que quieren participar muchísimos países, aunque haya otros que con el fuerte apoyo de Rusia se hayan ido, como es el caso del Reino Unido. Pero bueno, también hay gente en la izquierda, como Pablo Iglesias, que decían que el Brexit era un triunfo de la clase trabajadora. La clase trabajadora ha padecido enormemente, por cierto, por el Brexit, pero algunas personas cuya ideología les resulta más importante que la supervivencia de sus iguales están encantados todavía con el Brexit. Y así terminamos esto. Bueno, ya creo que ya tuve muchísimos problemas con muchísima gente. A ver, ahora estoy atrasadísimo como además veo el chat, lo veo en el programa que uso para hacer el streaming, pero también a veces lo veo en YouTube y entonces me hago un lío enorme. Que si conozco, dice Félix Domínguez García, me pregunta, dice que le parece un gran canal, pues muchas gracias, un canal pequeñito, pero ahí vamos. Dice que si conozco a Fabián C. Barrio, que está en las antípodas ideológicas. Las antípodas ideológicas mías son el nazismo, Cuidado. Pero bueno, no lo conozco y probablemente no quiero decir que lo sea, no tengo ni la más remota idea. ¿Los sindicatos españoles están a sueldo del actual gobierno? No. Los sindicatos españoles viven de sus cuotas. Los trabajadores pagan cuotas sindicales y con eso el sindicato financia todas sus actividades. El gobierno no le da dinero a los sindicatos. Para algunas acciones en concreto, cuando haces una acción educativa enmarcada en un programa de gobierno amplio, puede ser que el sindicato reciba financiamiento para esa acción en particular, como lo reciben otras organizaciones que son parte de eso. Pero la base de las finanzas de los grandes sindicatos en España son las cuotas. La UGT, la Unión General de Trabajadores, con la que yo trabajo y que es cercana al Partido Socialista, y Comisiones Obreras, que es cercana a Izquierda Unida. Son los dos grandes sindicatos que engloban a la gran mayoría de los trabajadores. Luego hay sindicatos menores, generalmente ubicados en la izquierda revolucionaria y que obtienen menos financiamiento, precisamente porque tienen menos personas. Puedes hablar de Moisés, existió o no. No creo que un pueblo haya estado errante 40 años, no, porque son 6 días el viaje a pie de Jerusalén al Cairo. Creo que sí son 6 o 7 días a pie, los puedes hacer. No, Moisés no existió. Es más, la esclavitud de los hebreos en Egipto tampoco existió.
Egipto nunca tuvo esclavos en el sentido tradicional de la esclavitud. Lo que se cree es que el Génesis, en ese sentido, el Éxodo, perdón, es una reelaboración del cautiverio de un grupo de hebreos que sí hubo en Babilonia mucho antes. El pueblo hebreo sí fue esclavo en Babilonia, pero nunca fue esclavo en Egipto. Si no fue esclavo en Egipto, pues entonces no pudo ser Moisés el que lo sacara de la esclavitud, porque Moisés no existió. Es un héroe cultural, como Hércules es un héroe cultural, como Quetzalcóatl, son héroes que todas las culturas generan héroes culturales así y que no tienen por qué haber existido en realidad. Y se me ha ido el tiempo, pero de manera terrible. ¿Qué tan probable es una balcanización del Reino Unido? No es imposible. A ver, el Reino Unido está compuesto de 4 países. Inglaterra, que es la mayor, Escocia, Gales y Irlanda del Norte. Si se separaran, Escocia está intentando nuevamente su independencia, pero para unirse a la Unión Europea. Irlanda del Norte está por las mismas, porque Irlanda del Norte estaba protegida por el Brexit y quiere seguirlo. Y Gales no hablan mucho, pero también están por lo mismo. Si se separaran los 4 países y dejara de existir el Reino Unido, Inglaterra seguiría siendo la potencia fundamental. Así que no. Y el resurgimiento de la guerra, pues se temía, afortunadamente no se ha dado. No conozco a Javier Milei y a... Sí, bueno. Dice Víctor Giraldo, me acabo de enterar de que AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas, ya que se solidariza con Venezuela, Cuba y Nicaragua por no ser invitados por partes de Estados Unidos. ¿Qué opinas? Me parece estúpido. Está hablando de 3 países donde no hay democracia, donde la democracia está tan golpeada como estaba en México antes. Bueno, en Cuba ni siquiera hay partidos. Pero por favor, lo que está pasando en Nicaragua, la persecución a disidentes, a músicos, que no puedes contratar músicos que hayan expresado opiniones en contra del gobierno de Ortega. Es información que sale de Nicaragua. Venezuela, que se mantiene en un gobierno mantenido debido a que se creó una asamblea constituyente falsa para evitar un revocatorio que hubiera puesto Maduro en la calle. Pues que no vaya. El daño que está haciendo López Obrador es enorme. Y insisto, yo creo que López Obrador no está consciente de que está jugando en lo que llamaron el socialismo del siglo XXI. Está jugando en la izquierda revolucionaria. Porque él no es de izquierda. Pero la gente a su alrededor sí. Y tiran de él en esas direcciones. Y a nivel internacional le parece que queda muy bien si hace todo eso. En México no está haciendo nada cercano a lo que haría una izquierda revolucionaria, ni cercano a lo que haría una izquierda socialdemócrata, ni cercano a lo que haría una izquierda liberal social, que ya es lo menos izquierda que puede ser antes de pasarte a la derecha. Entonces, me parece terrible las decisiones que está tomando López Obrador, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Vamos a hacer un corte y luego volvemos. Tengo mucho de qué hablar y entonces voy a hacerle poco caso al chat. Por lo tanto, si alguien tiene por allí la posibilidad de rescatar todo el chat al final y mandármelo a rvdsqs@gmail.com, se lo voy a agradecer muchísimo. Una sola cosa más sobre México y que me dice César Brito González, que es un amigo y compañero periodista. Han asesinado a 2 periodistas en México nuevamente. Sí, y seguirán. Y desafortunadamente seguirán. Los mecanismos de protección a los periodistas no están funcionando, pero además hay gente incrustada en el gobierno que antes eran periodistas, como Pedro Miguel, que fue mi amigo, y para el que escribí gratis en uno de sus medios en Iberoamérica, escribí gratis mucho tiempo, porque pensé que él era un hombre de izquierda. Lo que él dice es que están matando gente que no es periodista, que tampoco se quejen, que aquí hay que acabar con la delincuencia en las mismas condiciones para todo el país, cosa que está muy bien que diga, de no ser porque en 3 años no se ha conseguido absolutamente nada, más que aumentar el número de asesinatos. Pero lo que está negando Pedro Miguel y el gobierno de López Obrador en general es que hay ciertos oficios que tienen un riesgo intrínseco mayor que el de otros oficios.
Es decir, ser pintor de casas a domicilio, como se dice en son de broma, es mucho menos arriesgado en México que ser periodista. Si matan a un pintor de casas a domicilio, la mayoría de los casos no va a ser porque sea pintor, o sea, por un robo, por una rencilla, por un secuestro, por delincuencia vil. La mayoría de los periodistas a los que matan los matan por ser periodistas. Y ese riesgo intrínseco de la profesión es el que ahora se niega a tener en cuenta un sujeto como Pedro Miguel. Y si alguien puede ir y decírselo, se lo voy a agradecer, porque me bloqueó en Twitter desde la última vez que discutí con él sobre el tema de abrazos y no balazos. ¿Ok? Y que su única reclamación contra mí es que tú nunca fuiste López Obradorista. Hombre, gracias. Qué bueno que no lo fui. Lo peor del asunto es que Pedro Miguel, además, a cada rato en su Twitter, porque lo puedo ver aunque me haya bloqueado, no seamos tontos, tengo 5 o 6 cuentas, es que hay gente que es muy tonta, se queja de los asesinatos de periodistas en todo el mundo, se queja de lo que sufren los periodistas en todo el mundo, menos de lo que están pasando los periodistas en México, nuestros compañeros. Cosas veredes, miosis. Vamos a tomarnos un par de minutos y un poco de Coca-Cola y regresamos. Bueno, pues estamos de regreso aquí, que yo estoy de un mal humor. Esto último que acabamos de comentar me ha puesto especial mal humor. Porque hay gente que, mira, cuando realmente pensamos que Cárdenas podía ganar y estábamos trabajando para Cárdenas sin sueldo, yo me indigné muchísimo cuando gente como Alejandro Aura, el poeta, se pasó al PAN porque Fox le ofrecía puestos, ¿no? Estaba el otro Friedberg, ¿no? El pintor. Un montón de gente que se supone que era de izquierda se pasó con Fox porque les iban a dar, y les dieron puestos, ¿no? Y les dieron puestos y Alejandro Aura estuvo al frente de la Casa de México aquí en Madrid. Y vamos, todo el mundo, los convirtieron en diplomáticos, que el tío era poeta y actor. No, era diplomático. Al otro también, agregado cultural en la Embajada de Brasil, y este estaba feliz. Me parece muy despreciable la gente que cambia de opinión porque de pronto descubre que le van a dar un puesto, ¿no?
Y cuando veo a gente que se supone que era de izquierda, ver a López Obrador hacerse cómplice de dictaduras que juntos hemos hablado y hemos estado de acuerdo que son dictaduras, que hemos estado juntos en La Habana, uno de ellos. Hemos estado juntos en La Habana viendo cómo una brigada de respuesta rápida ponía caldo a 2 chavelitos, disidentes del gobierno. Las brigadas de respuesta rápida son grupos de soldados disfrazados de civiles que imparten pedagogía a hostias en La Habana, o impartían por lo menos hace muchos años, hace 30 años estuve en La Habana, y el problema es que La Habana no ha cambiado y las tragedias que se vivían no han cambiado. Gente que ha estado conmigo en eso, que ha visto la pobreza de sus propios amigos, de nuestros amigos escritores. Gente que ha ayudado a sacar a esos escritores de Cuba y que ahora aplaude que se sustente al gobierno de Cuba en vez de pedirle democracia. Mira, de veras, no puedo. Vamos a otra cosa que teníamos pendiente por aquí, y esta también va a traer. No, esto no iba yo a hacerlo ahora, pero bueno, ya que lo empezamos a hacer, creo que me invertí las cosas. Sí, bueno, no importa. Vamos a hacer algo de aborto y los Estados Unidos. En Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos, al parecer, ha dictaminado que se revierte la decisión Roe versus Wade de los años 60, me parece, que establece que el aborto es un derecho constitucional de las mujeres y que ningún estado puede coartarlo. Si ustedes ven al señor que está abajo a la izquierda, el que está hasta la izquierda es el juez Alito, es el que escribió el borrador de resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el que se plantea la la reversión de la decisión de Roe contra Wade, para decir que son los estados de los Estados Unidos, las entidades constituyentes de los Estados Unidos, las que deben legislar, que es precisamente lo contrario a lo que había decidido la Suprema Corte de Justicia hace 50 años. Por ahí, no me acuerdo de la fecha exacta. El señor que está exactamente arriba del juez Alito es uno que, junto con el otro que está de pie y la mujer rubia que está hasta la derecha, son los 3 jueces ultraconservadores que fueron nombrados por Donald Trump. Jueces conservadores que cuando les preguntaron si iban a revertir la decisión de Roe versus Wade, dijeron que no, que esa era la ley de la tierra. Y miren, esto es resultado, y vamos a ver por qué es importante para nosotros. Eso está pasando en Estados Unidos. Durante décadas, los ultra religiosos y ultra conservadores de los Estados Unidos han estado poniendo las bases para esto. A tal grado que, según algunos analistas que yo he leído, con la sola promesa de revocar Roe versus Wade, muchos conservadores aceptaron a Donald Trump. Es un loco, sí, es un loco. Es un tipo sin ideología, es un tipo que va a usar esto para hacer negocios, sí, pero va a revocar Roe versus Wade. Pero es que es un sujeto peligrosísimo ya, pero va a revocar Roe versus Wade. Va a nombrar jueces que hagan avanzar las causas conservadoras, aunque él sea una bestia sin cerebro, sin moral, sin capacidades intelectuales, sin ninguna empatía por nadie que no sea él mismo. Él va a hacer que se avancen las causas conservadoras, principalmente la lucha contra el aborto. Y entonces estos jueces, cuando se les preguntó si tenían por objetivo, si estarían de acuerdo con que se revocara Roe versus Wade, dijeron que no,
que ellos lo aceptaban como la ley del país y que eso ya era un asunto juzgado, no había que volver a él. Hoy sabemos que esta Suprema Corte, porque tiene un conservador más que liberal, es decir, un juez nombrado por un gobierno conservador más que los jueces nombrados por gobiernos liberales. Aquí hay otra historia de cómo se le impidió a Obama nombrar a un juez que hubiera sido el que alterara la balanza. Han, al parecer, tomado la decisión y se está inscribiendo, se acaba de escribir el borrador de la resolución de revocar Roe versus Wade. Es una traición al pueblo estadounidense, sobre todo porque el 60% de los estadounidenses están de acuerdo en que el aborto debe ser libre y debe estar protegido como un derecho en la mayoría de las ocasiones. En cualquier momento del embarazo, dentro, obviamente, de los límites razonables. Porque luego hay gente que, y este era un mito que Donald Trump decía mucho, es que los demócratas quieren que se pueda abortar a los 8 meses. Mira, nadie en sus 5 sentidos diría eso. Si lo dice alguien, esa persona necesita atención psiquiátrica urgente. Pero se habla de plazos que son razonables, que son médicamente aceptados. Pero no son aceptados, y así lo expliqué yo, por cierto, en el vídeo que hice sobre combatir el aborto, no son límites aceptados porque utilizan otros que fueron inventados en 1980. Es decir, la idea de que el alma entra en el cuerpo en el momento de la concepción es una invención de 1980, que la Iglesia Católica retomó y que todos los conservadores del mundo retomaron porque les venía muy bien. Antes se creían otras cosas, se creía que el alma entraba a los 40 días, según Aristóteles a los 40 en el hombre y a los 90 en la mujer, pero ya sabes que éramos machistas. Bueno, por cierto, este vídeo, hace poco una chica me riñó muchísimo porque ¿por qué quiero combatir el aborto? Que yo soy un maldito reaccionario machista, heteropatriarcado, feo y mayor y blanco y todas las cosas feas que puede tener uno. Le dije, oye, velo antes de quedar en ridículo, chiquilla, porque por ejemplo, estoy utilizando un recurso retórico que es quiero combatir el aborto, impidiendo que se den todas las causales del aborto, lo cual implica tener una educación sexual amplia, tener acceso a anticonceptivos, tener acceso a posibilidades de la píldora del día después, tener acceso a todo lo necesario para reducir el número de abortos que se producen fundamentalmente por ignorancia, por falta de educación sexual, por falta de medios de protección o de control natal en el momento de los hechos. Pero no quiere decir que esté yo en contra del derecho de la mujer de hacer con su cuerpo lo que desee y lo que quiera, porque es su cuerpo. Si fuera el mío y yo me viera embarazado sin querer, 2 segundos tardo en abortar y no estaría nadie de estos señores que aparecen aquí. Si todos los que son, hay solo 3 mujeres, acaba de morir, por cierto, una jueza muy progresista, que fue la que fue sustituida por el último de estos gañanes. Si todos estos señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 señores estuvieran embarazados, no estarían haciendo eso. Quisieran abortar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos lo siguiente. Pues que Dios les perdone, pues verdad en su cargo de conciencia lo encontrarán. Han ido en contra de la vida. Más les diría, ¿no te da pena que tú sí naciste de una madre y viniste al mundo y le has quitado el derecho a los que vienen después de ti? Ingrato, ya ni la... Esa es la posición clásica de la Iglesia, ¿no? Este mismo obispo, ahora que en Chiapas se iba a discutir la aprobación de la legalización del aborto y se suspendió, y esto es grave, se suspendió la votación, es la posición de siempre, incluso, bueno, si ha sido violada, eso se quita con terapia. Es una visión que tiene alguien que nunca, ya no que pueda ser sujeto de violación, sino que nunca ha estado realmente en contacto con las profundas cicatrices emocionales, mentales que deja una agresión sexual como es una violación. Pero bueno, la reacción en todo el mundo va a ser para volverle a quitar a las mujeres su derecho en los lugares donde ese derecho ya se ha consagrado.
¿Por qué? Porque nos guste o no, querámoslo o no, estemos en desacuerdo o no, yo lo estaría en muchos sentidos. Estados Unidos es el imperio, todavía lo es. Lo sigue siendo para los mexicanos, lo sigue siendo para Europa, lo sigue siendo para América Latina, lo sigue siendo para buena parte de África, lo sigue siendo para Asia. Para el Asia que no ha caído todavía bajo el dominio absoluto de China. Estados Unidos marca. Cuando avanzaron los derechos en Estados Unidos, avanzaron en todo el mundo, curiosamente. Cuando avanzaron los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, avanzaron los derechos en todo el mundo. Y yo tengo amigos que cuando teníamos 18, 20, 24 años, se fueron a Estados Unidos porque ahí podían ser gays sin que los apalearan seguido. Aquí mismo en España hace 10 o 12 años vino un amigo mío que es escritor, es dramaturgo, es periodista. De hecho, yo lo conocí trabajando los dos en el Universal en México. Y se vino a España a la tercera paliza que le dieron por salir en la televisión mexicana defendiendo a los homosexuales. Porque en México todavía un don nadie que no te conoce te ve en televisión defendiendo a los homosexuales y te va a la estación y cuando sales de la estación de televisión te da una paliza. Y por la tercera paliza se vino y estuvo muchos años viviendo aquí. Cuando avanzan los derechos en países importantes, en países con influencia más allá de la económica, influencia social, avanzan en otros países, así como cuando surge el grunge en un país potente, pues el grunge es la forma de hablar de muchos jóvenes en todo el mundo. Cuando retroceden los derechos en Estados Unidos, el problema es que tenemos que prepararnos para un intento renovado de los conservadores de nuestros propios países por echar para atrás esos derechos de las mujeres, esos derechos que algunos consideramos que ya están consagrados y ya no te tienes por qué preocupar más del asunto, pero es lo que vamos a tener y va a enfrentarse esto. El movimiento, el giro hacia el conservadurismo de Estados Unidos con Donald Trump no se limita a la existencia de Donald Trump o a su sustitución por parte de Joe Biden. Es un movimiento de locura en gran medida religiosa, porque todo eso está basado en la religión. Todo el combate al aborto, todo el combate a la democracia tiene fuertes raíces religiosas. Lo tenemos que enfrentar todos y más vale que lo hagamos, porque lo que no se puede hacer es esperar a que en Estados Unidos se recuperen esos derechos para que se recuperen en Italia, en Francia, en México, en Argentina o en Chile. Simplemente lo dejo por allí. ¿Y qué más? Voy a cositas, pero no quisiera yo dedicarle demasiado tiempo. ¿Qué dice esto? ¿Qué dices? A ver, Jesús Rubén Murillo Pérez dice algo grave. Hoy López Obrador llegó al extremo de defender el crimen organizado después de que se publicó un video donde los narcotraficantes persiguen al ejército bajo el argumento de que son seres humanos. Sí, esto lo ha dicho en muchas ocasiones López Obrador, perdón. No es nada especialmente raro. López Obrador en varias ocasiones ha defendido a los narcotraficantes y a los delincuentes, porque los delincuentes también son seres humanos, y los defiende sobre todo contra sus víctimas. No es nada nuevo, es muy preocupante y es a veces no tengo ni palabras. Lo que está pasando en México me duele tan profundamente como no se lo pueden imaginar ustedes, porque todos los días hay algo. Y yo insisto, yo llevo por estos días, 19 de abril, por allí cumplo 23 años de haber salido de México y no he vuelto. Sin embargo, no dejo de ser mexicano, no dejo de sentirme mal. Norberto Pérez, muchas gracias por el superchat. En Dinamarca se votará para decidir si el país se adhiere a la Unión Europea en términos de defensa y tanto la izquierda como la derecha están a favor. Sin embargo, la izquierda estilo Podemos vota no junto con la extrema derecha, sí. Pero la extrema izquierda
considera que el europeísmo, que el globalismo es el enemigo. Es que yo no lo puedo entender. Claro, ellos estaban en contra del globalismo cuando era el globalismo económico solamente, pero madre mía, no lo puedo entender. Llega a Europa. No olvidemos que Podemos nace en 2014 para las elecciones europeas, donde y Pablo Iglesias pasa a ser eurodiputado durante un breve tiempo, luego se vino para acá. Porque no tenía ningún interés en representarnos en Europa. No le da igual. Es un enemigo de Europa, es un enemigo de la moneda única. Los programas de televisión que tenía, tanto los que tenía en España como los que hacía para los ayatolas de Irán, constantemente decía que España debía salir del euro y que España debía salir de la Unión Europea. Es una visión que no atino a comprender, pero que por supuesto es lesiva y por supuesto está acercando a la izquierda revolucionaria, o sea, eso que llaman izquierda revolucionaria, como la ultraderecha. Es aterrador, es aterrador. ¿Usted cree en la teoría de la herradura que menciona que cuando dos extremos muy distantes terminan en conclusiones parecidas? No, no siempre. A ver, el hecho de que hagan tonterías comunes la ultraderecha y la ultraizquierda no quiere decir que se vuelvan lo mismo, no lo son. Su visión de la realidad es completamente distinta y esto lo podemos ver en los enfrentamientos de la ultraizquierda con la ultraderecha en el Parlamento español, por ejemplo, a raíz de los derechos de las mujeres, ¿no? La ultraderecha está en contra de los derechos de las mujeres, la ultraizquierda está a favor de los derechos de las mujeres, pero no tanto, con algunas limitaciones. Pero hay momentos en que se tocan, hay aspectos en los que se tocan que evidentemente nos dicen que no es la ideología y lo que está funcionando, la ideología política en cuanto a izquierda o derecha, sino la ideología política en cuanto a autoritarismo o libertad, autoritarismo contra libertad, control contra control colectivo contra control individual de ciertos actos que no tienen por qué estar controlados colectivamente, etcétera, etcétera. Bueno, pero pues como no tengo el letrero, que quería yo tener, pero quiero hablar de este señor. Este señor se llama Nkuti Gawa, es un actor nacido en Ruanda, que se fue a vivir a Estados Unidos, que es ahora ciudadano escocés, es ruandés escocés, parece que es gay también, y ha tenido muchos premios en el Reino Unido como actor. Y han anunciado que va a ser el nuevo Doctor Who. Y hay gente que le parece muy mal. A mí no tanto. Cuando yo empecé a ver el Doctor Who era William Hartnell. Un señor mayor con el pelo largo en 1963, cuando nadie usaba el pelo largo. Ni los Beatles traían una greña así. Bueno. Y de ahí en adelante he pasado por muchísimos Doctor Who. Hay temporadas enteras que no he visto. Me preguntaban hoy sobre la última. No la vi, la verdad, ¿no? Con el Doctor Who es una mujer. Que también hubo gente que se horrorizó. ¿Cómo el Doctor Who va a ser una mujer? Ya es que The Doctor no es forzosamente el doctor. Y si nos acordamos que es un ente extraterrestre que adopta la forma de un ser humano, pero ya hay que saberse la historia del Doctor Who. Si es un ente extraterrestre, puede adoptar la forma que se le dé la gana. Puede ser un sapo con cuernos. Puede ser un señor mayor así, puede ser David Tennant, puede ser una mujer rubia, puede ser un joven negro homosexual. Da exactamente igual a efectos de la historia y de la función que cumple el Doctor Who. Pero bueno, hubo gente que se puso de la siguiente manera. Bicharraco enfurecido, qué bien que utilice ese nombre porque lo define muy bien, dice: eso de cambiar al doctor por una mujer o un negro por ser políticamente correcto es doblegarse a tiranías ideológicas. Madre mía. Tiranías ideológicas. El doctor Who es como James Bond, un símbolo, debe cumplir ciertos parámetros para seguir siendo el doctor. Sus parámetros son ser un extraterrestre que adopta la forma que se le da la gana. Por eso lo han podido interpretar varios actores. James Bond, nunca, no recuerdo yo si en los libros de Fleming decía que era blanco, pero bueno, da igual, ¿no? Y el más tonto del pueblo, Alambrado,
Toda esta gente usa seudónimos siempre en Twitter. Ya llegan ustedes, no tienen, son tan feos que no pueden dar la cara. Dijo, entonces imagino que tampoco está mal esto. Anthony Hopkins como Nelson Mandela. Entonces yo entré y dije, pues mira, sí, ¿por qué no? Yo no veo ningún problema en que Sir Anthony Hopkins, que es un actorazo, interpretara a Nelson Mandela. ¿Qué tiene de particular? Decía yo, no tengo ningún problema en que Nkem Owo, que es este señor, que es un famosísimo actor nigeriano, con muchos premios y que al parecer tiene una enorme capacidad histriónica, interpretara a Oppenheimer en una puesta en escena, por ejemplo, del proceso Oppenheimer, en Abuja, que es la capital de Nigeria. Te voy a decir, el problema es que si tú te empiezas a creer que ciertos papeles son solo para ciertas personas, acabas destruyendo la universalidad del arte. Y te pongo un ejemplo. Shakespeare en Japón y Shakespeare en África. Nadie podría interpretar las obras de Shakespeare si no fuera inglés. O basta ser blanco. O espera, Hamlet, príncipe de Dinamarca, o sea que todos los actores tendrían que ser daneses. Ajá. Bueno, no, pero Shakespeare era inglés, bueno, tendrían que ser ingleses. Del siglo XVI, ¿no? ¿Por qué? Porque ser ingleses del siglo XX ya no es ser Hamlet, príncipe de Dinamarca. Miren, la tontería de las identidades de la derecha que retomó la izquierda revolucionaria y la izquierda posmoderna sigue siendo absolutamente inaceptable. Voy a quedarme aquí un segundo. Mi pregunta, ¿puede un actor africano como el señor Owo puede identificarse con las preocupaciones de Robert Oppenheimer respecto de la bomba atómica, que es la base de esa maravillosa obra de teatro que es el proceso Oppenheimer o el caso Oppenheimer, que es una obra de teatro que yo adoro? ¿Puede sentir lo que sintió Oppenheimer cuando se empezó a poner el desarrollo de la bomba de hidrógeno después de la bomba atómica, que fue la razón por la que se hizo el juicio para quitarle su autorización de seguridad a Robert Oppenheimer? Sí. Un actor chino puede transmitir la angustia de Kunta Kinte convertido en esclavo, arrancado de su familia y llevado al otro lado del océano y convertido en esclavo. Yo creo que sí. El responsable, nunca lo supo él, pero el responsable de todo esto es este señor que se llama Konstantin Stanislavski, que vivió de 1863 a 1938 y que fue considerado uno de los mejores actores de la historia y por supuesto el mejor actor ruso de su tiempo. Stanislavski escribió una serie de libros sobre el método actoral, libros que yo estudié en mi juventud. Sí, también estuve metido en la actuación. ¿Qué quieren que haga? Y uno de sus libros, que es Un actor se prepara, comienza con este tema. Este es Konstantin Stanislavski haciendo el Otelo de Shakespeare. Es decir, un actor ruso nacido en Moscú, que hace el papel de un moro, o sea, alguien del norte de África, que vive en Venecia en el siglo XVI, pero escrito por un señor de Londres del siglo XVI. Solo un moro del siglo XVI que viva en Venecia puede hacer el papel de Otelo o puede hacerlo el señor Stanislavski. El problema que se encontró Stanislavski es que la primera vez que hizo un Otelo en la escuela de actuación utilizó una serie de estereotipos de lo que creían que eran los negros. ¿Qué se van a saber cómo actúa la gente en Moscú? Entonces enseñaba mucho los dientes, actuaba de una manera atrabiliaria, gesticulaba muchísimo. Y el profesor le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un moro, un africano. Primero que nada, así no son los africanos. Y segundo, el papel no se trata de hacer un africano. Entonces Stanislavski empezó
a estudiar qué era el trabajo de un actor. Era un señor moscovita del siglo XIX-XX. Cómo identificarse con un moro veneciano del siglo XVI, escrito por un inglés del siglo XVI. Bueno, ¿qué era lo que realmente tenía que interpretar? Y Stanislavski llegó a dos conclusiones. Una, primero, es las circunstancias dadas. Es decir, al enfrentarte a un personaje, tienes que pensar quién soy, cuándo estoy viviendo, dónde estoy, qué siento, qué relaciones tengo, qué me mueve a actuar, qué ocurrió antes de que empezara la obra de teatro. Todo eso, todas esas son las circunstancias dadas que van a determinar qué es lo que haces cuando estás en el escenario. Pero luego está el mágico sí. ¿Qué tal que? Imaginarte lo suficiente, las circunstancias dadas de un personaje para que tú entiendas qué es lo que diría y haría ese personaje. Para que tú te conviertas en ese personaje, no porque te puedas convertir en un moro veneciano del siglo XVI, pero te puedes convertir en el hombre que siente celos, en el hombre que enfrenta los problemas que enfrenta Otelo. Cuando algo le pasa así a tu personaje, puedes entender cómo respondería, por qué respondería, y no va a responder con arquetipos, estupideces identitaristas. Stanislavski no se dio cuenta, pero lo que estaba diciendo era que tú puedes actuar, yo puedo hacer a Isabel II de Inglaterra si entiendo las circunstancias dadas de Isabel I, perdón, y el mágico sí, si yo fuera. Yo no puedo ser Isabel I, pero puedo identificar en mí los elementos que moverían las decisiones, las brutalidades, las genialidades del gobierno de Isabel I. Encuentro en mí aquel personaje extraño. Bueno, pues lo que hizo Stanislavski sin darse cuenta es hacer una obra maravillosa en contra de la política de identidades. Este libro demuele el concepto de las identidades estancas y nos enseña a usar nuestras capacidades humanas para identificarnos con gente externamente muy diferente. ¿Esto es cosa de negros? No, es cosa de seres humanos. Tus circunstancias dadas pueden condicionar cómo reaccionas, pero reaccionas como ser humano. Mexicano, vietnamita, de San Petersburgo, de Ciudad del Cabo. La izquierda y la derecha estúpidas, las partes estúpidas de la izquierda y la derecha, se han empeñado en cabrearse por la sirenita negra o cabrearse por el doctor Who negro. Eso lo hace la derecha. Pero la izquierda se enoja cuando un blanco quiere hacer, como en el caso que sugería el baboso cuando un blanco hace el papel de Nelson Mandela o cuando el propio Stanislavski se pinta el rostro de negro para hacer Otelo. Creo que ambos se equivocan. La sirenita negra y el Mandela filipino, el Hamlet otomí o el Einstein japonés no solo son perfectamente viables, sino que dejan de ser asunto de debate en la estúpida guerrita cultural posmoderna de las identidades si nos volvemos a dar cuenta de que tratamos con seres humanos. Y que si a ti te esclavizan vas a sentir igual de feo que si esclavizan a una persona de una etnia, de una cultura, de una sociedad o incluso de un tiempo diferentes. Y yo creo que debemos regirnos más por las circunstancias dadas y el mágico qué tal qué de Stanislavski que por las estupideces que escupe la Academia Estadounidense respecto de la política de identidades. Creo que ya quedé mal con todo el mundo en este momento o todavía me falta alguien. Continuemos. Bueno, vamos a ver un poco voy a dedicar los últimos minutos a la galería, que no lo hacemos, pero ¿cuántos años llevo viviendo en España? 23, no se me pegó el acento, no sé por qué, pero esto ya lo he comentado, les ha pasado a argentinos, amigos míos,
Muchos llegaron en los años 70 exiliados por las dictaduras conusurianas. Entonces, algunos de ellos siguieron hablando igual como argentinos hasta la fecha, hasta hoy, hasta en 2022, estamos hablando de 40 años. Otros fortalecieron su acento argentino. Mauricio Sichanover, un gran amigo mío y un colega más que nada, que estuvo en sus programas de radio y demás, que era un experto en tango, hablaba con el acento porteño más marcado que yo he conocido en mi vida. Y otros, sin embargo, a los 6 meses de estar en México hablaban como si hubieran nacido en la colonia obrera. Y nadie lo hizo, yo se los preguntaba, lógicamente, me llamaba la atención, y nadie lo hizo voluntariamente. Es decir, esto es algo que te ocurre simple y sencillamente. Y hay científicos que consideran que la filosofía es importante. Y hay científicos a los que les gusta el reggaetón. ¿Qué clase de argumento de autoridad absurdo es ese? Hay científicos que creen en Dios, hay científicos judíos y hay científicos musulmanes y hay científicos cristianos. ¿Qué necesitarías para cambiar tu posición respecto a la filosofía? Que la filosofía, es que mi posición respecto a la filosofía no se debe a la existencia de evidencias. Se debe a la inexistencia de evidencias de que resuelva problemas, de que sirva para algo. Como profesión, no como actividad, y esto es lo que nunca entienden porque la filosofía les impide ver más allá de sus narices. Todos filosofamos. La filosofía es necesaria como actividad humana, se llama pensar. Cuando puedes sustituir la palabra filosofía por la palabra pensar y el significado permanece igual de tu afirmación, yo estoy de acuerdo contigo en que la filosofía es necesario pensar, es necesario especular. Si se puede sustituir por especular, también, todos los científicos especulan. In fact, de hecho, el comienzo de la actividad científica es la especulación a partir de una observación. La reflexión sobre la realidad es filosofía, sí. Es importante reflexionar. Hombre, sí, claro que es importante. Si tú puedes sustituir pensar, reflexionar y especular por filosofía, tu afirmación está de acuerdo conmigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tú me dices, los filósofos necesitan dirigir a la ciencia, yo te digo, no es cierto, no hay ninguna evidencia que sea así necesario. No conozco a ningún científico que vaya a la Facultad de Filosofía a preguntar si su diseño experimental es correcto. Una vez lo hice con científicos amigos míos del grupo Naucas, de divulgadores de la ciencia, les pregunté a 10 o 12 de ellos, oye, ¿tú alguna vez has ido con un filósofo a preguntarle cómo hacer ciencia? Me miraban como, Mauricio, ¿te sientes bien? Nadie lo hace. Ningún científico va con los filósofos a preguntarles cómo hacer ciencia. La filosofía no resuelve problemas, plantea problemas. Pero ¿quién plantea problemas mejores más claramente sobre la física? ¿Los físicos o los filósofos profesionales? Bueno, los físicos saben física. ¿Y quién plantea problemas sobre la biología, problemas filosóficos sobre la biología más eficazmente? ¿Un biólogo o un filósofo profesional? Me refiero a alguien que tiene la cartulina, soy filósofo profesional. Pero reflexionan mejor sobre la biología generalmente los biólogos. La filosofía como profesión, como oficio, como emprendimiento, como forma de abordar la realidad está muerta. Nunca resolvió los problemas que abordó. Nunca. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Puedes discutirlo mucho y habrá argumentos muy serios a favor de uno o de otro posición, de una o de otra posición. Pero necesita llegar la ciencia para decirte, no, mira, es que había huevos antes de que hubiera gallinas, entonces primero fue el huevo y fue la gallina. Pero no, yo me refiero a que un huevo sale una gallina. ¿De dónde vino ese huevo? Bueno, mira, en un momento dado, a lo largo de la evolución de los dinosaurios hacia las aves, hubo algo que no llamarías gallina, que puso un huevo que tuvo las modificaciones genéticas necesarias para que lo que salió del huevo ya lo llamaras gallina. Primero fue el huevo, luego fue la gallina. Necesitaste a la ciencia para resolver los problemas de la filosofía.
y la sigues necesitando. Cuando a mí me dicen, es que la ciencia no puede resolver problemas éticos, ¿y cuál problema ético ha resuelto la filosofía o la religión? Ninguno, no lo resuelve. ¿Qué problema de los que se supone que aborda ha resuelto la filosofía? Ah, no, pero es que no está para resolver problemas, solo para plantearlos. Bueno, pues mejor que lo planteen los problemas las personas que viven en los espacios. ¿Quién hace mejor filosofía de la música? ¿Quién reflexiona mejor sobre la música? ¿Un músico o un melómano o un filósofo? Que siempre se pone fuera y por encima. Entonces, dame casos en los que haya una regla de verdad, un criterio de verdad en filosofía, y empezamos por allí. Como no lo hay, todos los filósofos son igualmente valiosos. En el dilema ético, el clásico dilema ético, es un dilema reciente, de los años 70, de que viene un tranvía y va a atropellar a 5 personas. Tú puedes cambiar la vía para que gire a otra vía y solo atropelle a una persona, pero tú serás responsable de su muerte. ¿Qué haces? Hay argumentos magníficos para una y para otra, pero no lo va a resolver la filosofía nunca. No lo resuelve. Entonces, ¿cuál es el criterio de verdad? Ninguno. Por eso, los que dicen una cosa y los que dicen otra son igualmente válidos como filósofos. Los que dicen cualquier cosa, que el psicoanálisis es válido y son Zizek, y Zizek es considerado un gran filósofo, pese a que creen la estupidez del psicoanálisis. Y lo enseña, y luego va y se lo enseña a gente como Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, a los que tenemos que aguantar los demás. Por favor. Bueno, Europa es democracia a pesar de Hungría y Polonia. Hungría y Polonia han... el caso de Hungría en las últimas elecciones son muy dudosas. El caso de Polonia es trágico. El caso de Polonia es trágico porque siguen las garras del catolicismo profundamente incrustadas en el ser nacional polaco. Y por eso fue Polonia la palanca de la dupla Reagan-Juan Pablo II para atacar a la Unión Soviética, a través del Sindicato Solidaridad, que era un sindicato que tenía fuertes elementos de carácter religioso. Polonia tiene esa característica, pero sin embargo, siempre hay que decirlo, aunque tenga este grave problema de una hiperreligiosidad tóxica, ver cómo los polacos se han volcado hacia los ucranianos es que te rompe el alma, de veras. Yo he visto gente, mucha gente sabe que sigo a Karolina Zebrowska, creo que así se dice, perdón, que es una chica que habla de historia de la moda, y a mí la historia de la moda me interesa porque te habla de cómo era la gente. La moda, como la comida, te cuentan las microhistorias de la gente. Y Karolina Zebrowska se dedicó a reunir dinero y bienes para los refugiados. Y dejó de hacer vídeos porque decía que no sentía que fuera razonable hablar de si están siendo respetuosos de la historia de la moda los que están haciendo tal o cual serie de televisión, cuando lo que tenía era esa tragedia. Allí, al final el ser humano se acostumbra hasta la guerra. Lo que ha hecho Polonia es maravilloso. Hungría tiene un problema con las últimas elecciones y la Unión Europea está atenta a ello. Eso por lo menos lo tenemos claro. La Unión Europea está muy atento a ello. Muy tan atrasado que me preguntan sobre el aborto. El aborto no se puede, debe, a ver, toda mujer puede tener derecho a abortar en todo momento, salvo cuando el producto ya es viable, punto. Cuando ya se puede hablar de una persona independiente. Entonces, pues, los que creen que sería mejor un dictador no piensan que dicho dictador podría ser de un signo contrario al suyo y después cómo lo sacas del poder. Pues lo sacas del poder mediante la sangre, ¿no? Es lo que siempre se ha hecho. Una revuelta sangrienta que no te garantiza que al cabo de la cual tengas democracia, sino que muy probablemente se encumbre otro. A ver, sobre la democracia de Europa. Por eso he insistido tanto en la idea de que en México es necesaria una organización transversal de ciudadanos que nombren a su líder y vigilen a su líder, y no hacer un partido como se han hecho todos hasta la fecha, que es con un líder que les dice a todos qué tienen que pensar, qué tienen que hacer y cómo tienen que encumbrarlo en el poder, y luego deja de hacerles caso.
Eso es una verdadera democracia, es cuando son los ciudadanos organizados en partidos los que determinan lo que se hace. Yo he estado en asambleas del Partido Socialista discutiendo el programa de gobierno y proponiendo hay que poner esto, no se puede por tal y cual cosa, no, es que esto es exagerado, no, es que esto es insuficiente. Que al final sales con un programa que no es posible cumplir al 100%, de acuerdo, pero los militantes participan en el desarrollo del programa, no es el líder diciendo, mira, yo y mis amigotes a los que voy a poner en los puestos grandes, hemos decidido esto. ¿Verdad que te gusta? Y entonces tú aplaudes y apruebas. No había yo vivido. Pero mira, con gente así tenemos... la democracia es un elemento más de las élites para domesticar a la población. ¡Oh! La democracia es mala. Hay que poner otra cosa. Un dictador. Todos sabemos cuál es el costo que paga un socialista o socialdemócrata que se atreva a desafiar el status quo. ¿Cuál? A ver, cuéntame. Porque yo, por ejemplo, me he expresado en contra de algunas de las acciones de gobierno de Pedro Sánchez, que es el secretario general de mi propio partido. Otras no, otras estoy totalmente de acuerdo, claro, tenemos la misma ideología. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un socialista como Chomsky de ir en contra del status quo? Chomsky se hizo millonario. Pero no todos los que desafiamos el status quo nos volvemos millonarios. No digas tonterías, Pablo, de verdad. No digas tonterías. Un socialista que quiere cambiar la realidad cambia las leyes. Para cambiar las leyes llega al gobierno. Para llegar al gobierno utiliza la democracia. Y esto no es una frase mía, es una frase que ya de un sujeto que ya he mencionado yo, que es Ramón Rubial, el que decía que la revolución se hace en el diario de debates de la legislatura. Y la razón es muy sencilla. Lo que tú impones por la vía de una revolución sangrienta se puede quitar al día siguiente. La Revolución Francesa, todos sus grandes ideales, todo lo que se impuso, desapareció rápidamente con Napoleón y llegó hasta la Restauración. ¿De acuerdo? Vale. La Unión Soviética regresó a una situación de zarismo con Putin, con los mismos problemas de hiperreligiosidad, con los mismos problemas de pobreza, con los mismos problemas de alcoholismo, con los mismos problemas de sumisión de la mujer, cuando la mujer había alcanzado derechos iguales a los de los hombres en la Unión Soviética. Eso ya se quitó y ya, no pasa nada. Las puedes golpear mientras no las mates. Es legal golpear a tu mujer, ya no es ilegal. A tu mujer o a tu pareja, vaya. Es tu mujer, es tu propiedad ya ahora. Lo que se logra por las armas se pierde muy fácilmente. Lo que se logra en las leyes es más difícil perderlo porque la gente lo defiende como propio. Es lo que enfrentan muchos partidos de derecha cuando llegan al gobierno y se enfrentan a que quieren anular todos los avances de, por ejemplo, de la socialdemocracia, la sanidad pública, la educación pública, las leyes sobre dependencia, las leyes sobre igualdad, la igualdad de las mujeres, el derecho al aborto, y tienen más problemas porque no pueden hacerlo pasar por las legislaturas y porque si lo ponen en su programa de gobierno no vota por ellos ni el tato. Porque la gente acaba sintiendo, independientemente de su ideología, acaba sintiendo que esos avances progresistas son beneficiosos y no los quieren perder. Es el clásico estúpido estadounidense que gritaba, es que yo no quiero que el Estado, cuando Obama planteaba una sanidad pública estadounidense, decía, es que yo no quiero que el gobierno, que el Estado meta mano en mi Medicare. Dices, pero es que el Medicare es un programa de gobierno, un programa de seguros de salud pagados por el gobierno para atender a personas que no se pueden pagar seguros de salud. El Estado es Medicare, pero estás tan disociado de la realidad que no te das cuenta de que ese beneficio que tanto aprecias procede de una visión progresista y un tanto roja del asunto. Entonces, así es como se hacen las cosas. Desafiar el status quo, además es muy fácil, lo difícil es cambiarlo. Ahí es donde hay que trabajar y muchas veces ni siquiera sales en los libros de historia. ¿Qué más? No queremos modernos europeos, pero los libertadores formados en Europa fundaron sus países con modelos de intelectuales europeos. Pero es que tú tomas las buenas ideas de donde vienen. Oye, si el que mejor enseña actuación es Stanislavski, ¿por qué? Ay, es que como yo no soy ruso, no voy a seguirlo. Es estúpido.
No es que las mejores cámaras las hacen los japoneses. No, pero yo quiero una cámara hecha en Chinautla, Puebla. No hay. Porque en todo el mundo se usan las cámaras que fabrican los japoneses, las Canon y las Sony y se me olvidó la otra. Las Nikon. Las Canon y Nikon han sido los que han dominado el mercado durante años de todo el mundo. ¿Por qué? Porque las hacen bien. Y no puedes rechazarlas por el hecho de ser japonesas. Es que el acero lo hacen en Alemania. Pues sí, pues lo hacen bien. Entonces es una actitud que me parece absolutamente absurda. Bueno, ya lo demás no lo voy a ver porque quería yo de hacer esto, que lo dejé desde el otro día. A ver si no nos tenemos que alargar un poquitín. Pero ¿qué hago? ¿Poesía o galería? Nada, toca galería. No es algo muy agraciado en esa foto, ¿verdad? Me estoy dando cuenta ahora. Digo, bueno, nuestra galería nocturna de hoy se dedica, y déjenme encontrarla aquí, porque es importante que lo tenga yo a mano. Nuestra galería nocturna de hoy se refiere a este señor, cuyo nombre seguramente ustedes no conocen porque su cara es bastante poco conocida. No sé dónde lo tengo, qué barbaridad. Perdón. Mil veces perdón. Pues nada, creo que lo he borrado, lo cual es brillantísimo de mi parte. Pero este señor es H.R. Giger, o Geiger, o Giger, o Giger. Le dicen de todas las formas posibles, pero su nombre original era Hans Rudy Giger. Y es, si mal no recuerdo, holandés. Voy a tener que buscar, de veras, me perdonan, pero todos los datos que tenía yo sobre Giger se me han desaparecido. Bueno, perdón, era un artista suizo conocido por sus particulares imágenes trabajadas con el aerógrafo, de una mezcla entre lo orgánico y lo mecánico, lo metálico. Y si ustedes lo conocen, pues seguramente lo conocen por... Yo lo empecé a conocer por esto. Esto es una portada de un disco de Emerson Lake and Palmer, uno de los grandes grupos progresivos del rock progresivo. Tres genios, uno que exploró el sintetizador de una manera profundísima, un bajista maravilloso y uno de los mejores bateristas del mundo, de los 10 mejores bateristas del mundo probablemente está. Pero claro, esto era sumamente inquietante, los elementos industriales a los lados, con ese cráneo atravesado por varillas arriba, enormemente inquietante, y algo que nos permite ver solamente la punta de la nariz y la boca de una mujer real, que se supone que nos debe decir cómo debería ser todo lo demás, y las siglas de la banda, Emerson Lake and Palmer, la ELP. Si no lo conocieron por eso, pues quizás lo conocieron por esta maravillosa revista que para muchos de nosotros fue fundamental durante muchos años, que es Metal Rock o Heavy Metal, metal pesado, una revista francesa de ciencia ficción y fantasía que marcó tendencias en el diseño, marcó tendencias en la narrativa, marcó tendencias en el cómic. Fue verdaderamente una de las enormes influencias de los años, calculo deben ser los 70s, los 80s, los 90s. Yo compraba heavy metal, lo compraba en inglés, porque mi francés, como ya he explicado muchas veces, yo creo que hablo francés, pero cada vez que estoy en Francia, los franceses me dicen, háblanos en inglés, háblanos en español, y te vamos a entender mejor que cuando tratas de hablar francés. Pero esta revista fue
probablemente la última gran influencia cultural francesa hasta la fecha en la cultura popular, porque fue absolutamente arrolladora en su momento. Este es uno de los grandes, de los más conocidos dibujos de Giger. A mí me resulta enormemente inquietante y voy a explicar por qué. Esta persona no parece viva. Si está viva, por lo menos no parece mentalmente viva. Y pasa con todos sus personajes. Este es, por supuesto, el personaje de la supuesta precuela de Alien, que está vivo muerto en esa máquina. Hay otro autor del que ya hablamos, que es el pintor polaco, que yo tenía el nombre aquí, lo juro, es que lo preparé todo cuidadosísimamente y luego lo perdí, lo extravié. Tengo aquí de todo menos de eso. Bueno, aún con sus visiones terroríficas, este brillante artista polaco, que yo considero uno de los grandes pintores del siglo XX, tiene en un momento dado algo de dulzura, algo de ternura, algo de calidez incluso en estos seres que crea. Giger no los tiene. Este es, por ejemplo, su diseño del bicho de Alien que ataca al personaje al principio de la película original de Alien. Luego fue degenerando la serie horrorosamente, porque el Alien está diseñado por Giger, porque Giger ha diseñado muchísimo para cine, ha diseñado muchísimo para televisión, ha diseñado muchísimo para otras cosas. Entonces, estos son los diseños que hizo en 1978 para ese monstruo, para esa larva que se le va a pegar a uno de los astronautas y en cuyo interior va a depositar el huevo que posteriormente saldrá como el pequeño feto de Alien de su pecho y después se convertirá en el terrorífico ser al que combate, ¿cómo se llamaba? La actriz, bueno, ¿cómo se llama la actriz? ¿Cómo se llama el personaje? Ripley, a la que combate Ripley. Los ojos en blanco, la frialdad, el uso, por supuesto, siempre, casi siempre, del gris, el blanco y el negro, a mí me deja una sensación muy desagradable, que probablemente es lo que quería él y por lo tanto es glorioso y es genial y es maravilloso, pero no me deja en paz. Esto, por ejemplo, me parece terrible, me da miedo. Conseguir eso es de un gran artista. Giger fue considerado un enorme artista. A raíz de estar en Metal Hurlant, Jodorowsky lo llamó para hacer aquel Doom que creía Jodorowsky que iba a hacer, donde iba a contratar hasta a Orson Welles y a Dalí para que trabajaran como actores. Cosas que se le ocurren a Jodorowsky que son imposibles de llevar a cabo, pero como Giger era su amigo, le hizo varios diseños que, por cierto, creo que nunca se utilizaron para nada. Cuando alguien descubrió que se había gastado ya varios millones de la producción en hacer la preproducción Jodorowsky y que la producción iba a costar como $200 millones, le quitaron el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que siempre le pasa? Seres que están... No es la simbiosis con la máquina, es casi el ser vampirizado por una máquina, el ser absorbido, el ser zombificado, pero no por una infección o porque te cubrieron el cerebro o por una maldición de brujas, sino por las máquinas. De veras me resulta muy inquietante. Esto, por ejemplo, es uno de los bares que diseñó. Y su utilización de los huesos siempre me recuerda a las iglesias que están hechas, decoradas con huesos humanos. Este en particular creo que es de la República Checa. Como os digo, lo tenía yo todo perfectamente preparado y no lo encuentro en ningún lado. Mil disculpas. Pero
esta vampirización, esta relación de choque más que de simbiosis entre la máquina y el ser vivo, el ser humano, generalmente mujeres, me resulta muy inquietante. No puedo decir que me guste Giger, pero cuando vi, una vez estaba yo creo que en Bilbao, y había una exposición de Giger, y había una exposición de esculturas hechas a partir de sus diseños. Era imposible no entrar a verlo, era imposible no entrar a inquietarse y sentirse incómodo y sentirse que esto me molesta un poco, pero me está impactando, que es de lo que se trata el arte y es lo que debe hacer el arte. Este ser me resulta tremendamente estremecedor, es como algo totalmente más fuera de nuestra experiencia que lo que puede hacer Magritte, por ejemplo, que es uno de mis surrealistas favoritos, que toma trozos de la realidad y los une de una manera absolutamente novedosa, pero que no llega a ser tan tremendamente irreal. Esta es una de las esculturas que a mí me tocó ver, una especie de... ¿Es Alien o es uno de los seres de las especies de Alien? Que me tocó ver en vivo y que sí es enormemente inquietante. Es un gran personaje, hizo muchísimas cosas en arquitectura, en diseño, en cine, y vale la pena ver su trabajo, se los recomiendo muchísimo. Y si pueden ver su trabajo en Metal Hurlant, en Heavy Metal, la revista, pues 1000 veces mejor, porque van a disfrutar de estas visiones inquietantes de un artista peculiar. Me pidieron mucho que hablara de Giger, pues aquí lo tienen. Muchas gracias. Y por lo demás, hasta aquí llego yo después de haber quedado mal, yo creo, con todo el mundo. Se me van a insultar muchísimo. Quien pueda, desde por aquí, desde donde decía el cristiano demócrata Robert Schuman, alguien dijo, o qué noticias podemos creer si nos bombardean con una y la contraria, cómo podríamos tamizar para conocer la real. Eso te lo podemos hablar la semana próxima, porque sí, la verdad y la mentira, aunque se parezcan, son diferentes. De aquí para abajo, todo lo que queda del chat, si alguien me lo puede reunir, trataré de tocarlo la semana próxima, y si no, pues pasará a la historia como tantas cosas que vienen y se van sin que nos demos cuenta. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar conmigo en estas locuras que hacemos. Y en cuanto encuentre yo la diapositiva de salida, que la vez pasada no la encontré y puse la que no era, pues los dejo. Muchísimas gracias por acompañarme. Vean ahora música a las 11 de la noche. Todos los días estamos poniendo música que creo que es interesante. Vean nuestros vídeos y recomiéndenos, sobre todo. Me gusta, muchas gracias por los me gusta. Suscribirse, agradecería mucho que se suscriban, que ahora tenemos 174 personas, que 174 suscripciones nos vendrían muy bien, pero sobre todo recomiéndenos. Hablen de lo que aquí hablamos y de por qué hablamos de eso aquí, para que lo que compartimos pueda llegar a más gente. Muchísimas gracias, y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.